¿Cómo hago para poner mi imagen? ¿Dejo de compartir No, pantalla? no, abajo Cuando te te veas, figura compartir pantalla. el micrófono y la camarita y después hay un teléfono como rojo. Ah, vos tenés Sí. que tocar la cámara. No, pero la cámara esa está activada. Yo la Sí. veo a Daniela, Yo la veo a Daniela Sí. también. Yo la veo. Yo tengo, claro. Ah, bueno. Lo único que hable, Bueno, puedes así empezar. aparezco. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Fernández. Soy el director del programa de doctorado de la Escuela para Graduados Alberto Soriano. Y estamos reunidos a distancia el 12 de mayo a las 9:15 horas para presenciar la defensa de la ingeniera Daniela Becherán para su tesis doctoral, que fue dirigida por los doctores Daniel Miralles, Gabriela Veledo, y como consejero tuvo a Ezequiel Bocio del Instituto de Genética del INTA. También está presente en esta reunión el señor director de la Escuela para Graduados, el doctor Gustavo Madoni, y en la ayuda técnica van a escuchar en algún momento la voz de Carolina Espinosa, del personal de la Escuela para Graduados. Lo que me falta nombrar, quiero dejar bien sentado el enorme agradecimiento que esta escuela y nuestro programa tiene a las 3 jurados que han evaluado ya el documento escrito de esta tesis y hoy van a participar de la defensa, que son la doctora Viviana Echenique, del CERSOS, Instituto del CONICET de Bahía Blanca y la Universidad Nacional del Sur, la doctora Paula Fernández, desde el INTA Castelar, y la doctora Cecilia Rousseau, del CRILAR, Instituto del CONICET en La Rioja. Mi agradecimiento público a las 3 por todo el trabajo hecho, por todo el trabajo que hoy les resta por hacer para presenciar la defensa, hacer las preguntas y elaborar el dictamen, y por el esfuerzo extra que representa hacer todo ese trabajo, que siempre es mucho trabajo, en estas condiciones un poco distintas para todos. Bueno, entonces, Daniela, si estás lista, siendo 9:15, empezamos a escuchar tu exposición. Perfecto. Lo que voy a hacer 2 o 3 veces durante la exposición es interrumpirte para asegurarnos que las 3 jurados están bien conectadas y nos dicen que están escuchando bien. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias Roberto por la presentación. Buenos días, mi nombre es Daniela Becherán, trabajo en la Cátedra de Cerealiculturas de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía. Mi comité mi tesis, perdón, voy a poner el puntero. Bien, mi tesis trata de la respuesta de trigos con el transgénsar IPT a restricciones y excesos hídricos. Mi comité de tesis está formado por Daniel Miralles como mi director, Gabriela Veledo como mi codirectora y Ezequiel Bocio como mi consejero. Bien, de manera de introducción, el trigo es el cereal más cultivado en el mundo y sobre todo en condiciones de secano. Lo que vemos en el mapa vemos un mapa mundial donde vemos las referencias que va desde el color marroncito hacia un color ladrillo, y eso muestra que tiene una distribución geográfica que explorará un amplio rango de latitudes. Y hablando de lo que es dentro de un escenario de cambio climático, donde se esperan aumentos en las temperaturas medias y la ocurrencia de precipitaciones, el cultivo está expuesto a un aumento de las frecuencias e intensidad de eventos extremos como sequía y anegamiento. Estos eventos extremos, si vemos en lo que es el ciclo de cultivo, dependiendo en qué momento estén ubicados, van a generar un efecto de disminución en el rendimiento. Esa disminución en el rendimiento por efecto del estrés va a ser más profunda cuando esté ocurriendo dentro del periodo crítico. Y el periodo crítico, como postuló Pilcher en su momento, está ubicado donde se generan los principales componentes del rendimiento, como es el número de granos y el peso potencial de los mismos.
el estrés hídrico lo que hace es, a nivel fisiológico, reducir los niveles de citoquininas en el xilema. Y lo que hace es, como estas citoquininas regulan la senescencia foliar, al reducirse el nivel de las citoquininas, desencadena la senescencia. Al desencadenarse la senescencia, lo que va a generar es una reducción del área foliar, de la biomasa aérea, y no se sabe mucho qué pasa con la biomasa radical, que es un tema que vamos a abordar en la tesis también. Entonces, hay varias estrategias para hacer frente al estrés hídrico, para que las plantas puedan hacer frente al estrés hídrico. Y estrategias como estrategias convencionales, fisiológicas o moleculares, y una de las estrategias que aborda la tesis es una estrategia molecular. Los niveles de citoquininas se saben que están regulados por el gen IPT, es decir, IPT de isopentaniltransferasa, y se sabe que la senescencia está regulada activamente por la expresión coordinada de genes específicos. Entonces, lo que se realizó por ingeniería genética es aislar la unidad transcripcional del gen IPT de Agrobacterium y aislar la unidad transcripcional de un gen de senescencia. En este caso era el SARC, aislado de poroto. Entonces lo que se hizo fue el ensamble de las dos uniones transcripcionales de ambos genes, y se generó una construcción génica donde la expresión del gen IPT está regulada por el promotor SARC, el cual es inducible por maduración y estrés. Lo que se genera con esta construcción génica es que la expresión del gen IPT pueda mantener niveles óptimos de citoquininas durante el estrés, retrasando la senescencia inducida por el estrés hídrico. Y esta construcción génica fue introgresada en plantas dicotiledóneas y monocotiledóneas. En lo que es dicotiledóneas se insertaron en plantas de tabaco, en plantas de algodón, maní, y en lo que es monocotiledóneas en arroz y maíz. Y recientemente en trigo. Cabe destacar que tanto en maíz y en trigo estas transformaciones se generaron acá en Argentina en el Instituto de Genética de INTA Castelar. Bien, ¿cómo se generaron estos transgénicos? Lo que se hizo fue transformar escutelos inmaduros de la variedad Prointa federal con el transgen con el método de biobalística o método biolístico, y hacer la regeneración de plantas in vitro. De estas transformaciones se obtuvieron 6 eventos, de los cuales de esos eventos se seleccionaron dos de ellos, el TR1 y el TR4, que así los vamos a llamar a lo largo de la tesis. La selección se hizo por tener características fenológicas y agronómicas similares al Prointa federal, y por las condiciones IT. Estos eventos tenían como características genómicas 10 inserciones en el TR1 y 2 inserciones en el TR4. Este trabajo está desarrollado y fue como producto de la tesis doctoral de Aileen Besnek del Instituto de Genética de INTA Castelar, y junto con Ezequiel desarrollaron este trabajo, y mi tesis es la continuación de este trabajo, la cual tiene como característica, como objetivo, caracterizar el comportamiento ecofisiológico de trigos transgénicos transformados con la secuencia del transgen IPT bajo la regulación del promotor SARC. La estructura de la tesis está conformada por 6 capítulos. El capítulo 1 es la introducción general, que fue el resumen que les hice hasta ahora, y un capítulo 2, que es materiales y métodos, donde muestra todo cómo se ejecutaron los distintos experimentos de la tesis, y 3 capítulos de resultados. El primer capítulo de resultados muestra el rendimiento por planta y sus componentes fisiológicos en trigo transgénico SAR-IPT frente a restricciones y excesos hídricos en condiciones controladas.
El capítulo 4 va a mostrar el rendimiento de plantas transgénicas SAR-IPT en condiciones hídricas restrictivas bajo condiciones de campo. Y por último, el capítulo 5 muestra la respuesta al ambiente materno en las plantas transgénicas SAR-IPT y de sus controles no transgénicos. Y al final, el capítulo 6 muestra una discusión general de los distintos resultados obtenidos durante la tesis. Como objetivo del capítulo 3 y 4, tenemos el objetivo 1, que es caracterizar el rendimiento y sus atributos fisiológicos en plantas de trigo transformadas con el transgen SAR-IPT y compararlas con plantas control frente a restricciones y excesos hídricos durante el periodo crítico del cultivo. Un objetivo 2, que corresponde al capítulo 3, que es analizar la partición entre la biomasa aérea y radical en plantas transformadas con el transgen SAR-IPT en respuesta a restricciones y excesos hídricos en el periodo crítico. El objetivo del capítulo 5 es evaluar si las plantas que portan el transgen SAR-IPT y las plantas control no transgénicas presentan alguna herencia transgeneracional de adaptación ambiental. Todos estos objetivos tienen hipótesis asociadas que las vamos a ver a lo largo de los capítulos. Perdón, Daniela. Sí. Y hacemos una ronda con las juradas para ver si está todo bien. Bien. Sí, en orden, se escucha bien. Todo bien, todo bien. Bueno, Perfecto. Gracias. Todo bien. Bárbaro. Gracias. Bueno, pasamos al primer capítulo de resultados, que este capítulo era el que mostraba el rendimiento a nivel planta, o sea, rendimiento de componentes fisiológicos a nivel planta y en condiciones controladas. Para llevar a cabo el objetivo de este capítulo, se realizaron experimentos dentro de un invernáculo de bioseguridad por ser un material regulado, y a nivel planta. Se llevaron a cabo tres experimentos, los tres con fecha de siembra el 20 de mayo. Se utilizaron como genotipo el ProINTA federal como genotipo control y los eventos transgénicos. Las condiciones hídricas que se impusieron fueron riego como control, anegamiento y déficit hídrico. Y lo que es la estructura del ensayo fue realizada en tubos de 75 centímetros de largo y 6 de diámetro, el cual contenía una planta de trigo, y fueron 18 unidades experimentales por genotipo distribuidos al azar por condición hídrica. Y se generó con los tubos una densidad de 50 plantas por metro cuadrado. El diseño fue parcelas divididas y la parcela principal era la condición hídrica y la subparcela el genotipo. Bien, lo que es la condición hídrica, lo que hicimos es ubicar los tratamientos de déficit hídrico y anegamiento en el momento del periodo crítico del cultivo. Para llevar a cabo lo que es el anegamiento, lo que se hizo fue inundar los tubos con 2 centímetros por encima del sustrato, y para generar el déficit hídrico lo que se hizo fue medir el contenido hídrico del agua con un medidor de humedad. Entonces, el medidor lo que hizo es arrojar los siguientes resultados, donde vemos la capacidad de campo en porcentajes en función de los días de siembra para el 2015 y 2016. El 2018, como no teníamos el equipo, no se midió. Pero las condiciones climáticas y los resultados fueron similares al 2015 y 2016, así que podemos asumir que la condición hídrica fue establecida. En lo que vemos en ambos gráficos, en el gráfico tenemos el ProINTA federal en el panel de arriba, el TR1 en el panel del medio y el TR4 en el panel de abajo. Y las líneas azules indican la condición de riego, la cantidad de agua que había en riego, y las líneas rojas indican el déficit hídrico. Se inició a medir en el momento que se estableció
el estrés, es decir, en el segundo nudo dentro del ciclo de cultivo. Y lo que se puede ver es que lo que es la condición de déficit hídrico se mantuvo en ese periodo en un 20% de capacidad de campo, y en la condición de riego en promedio entre un 60 y un 80% de capacidad de campo. Y la finalización de tanto el estrés por déficit hídrico de anegamiento finalizó a los 10 días después de antesis. Entonces, pasando los primeros resultados y vemos el rendimiento en gramos por planta en función de los distintos genotipos, el ProINTA federal como el control, TR1 y TR4 los transgénicos, y las 3 condiciones hídricas: riego, anegamiento y déficit hídrico, para los 3 años de experimento. Las barras negras indican el vástago principal y las barras blancas indican el magollo. Las letras iguales indican que no hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces, lo que nos dice el gráfico como primer punto es que hubo un fuerte efecto de la condición hídrica, donde tanto el anegamiento como el déficit hídrico redujeron el rendimiento en un 65% en promedio, donde la mayor penalización en el rendimiento estuvo dada en los magollos más que en el vástago principal. Si nos vamos al factor genotipo, podemos ver que dentro de cada condición hídrica, los eventos transgénicos no presentaron diferencias con el ProINTA federal, que era su control. Solamente podemos ver que el TR4 penalizó en 2 de los 3 años, pero en general no hubo diferencias entre los transgénicos y el ProINTA federal. Si descomponemos ese rendimiento y miramos los componentes numéricos en lo que es gramos por planta y peso de granos, como cambios relativos respecto al ProINTA federal en cada tratamiento, y en lo primer gráfico que les muestro es el número de granos por planta en valores absolutos, y en el eje Y tenemos los eventos TR1 y el evento TR4 para las 3 condiciones hídricas en los 3 años. Vemos los porcentajes de cambio, y lo que se puede ver es que no hay un patrón consistente, no hay una respuesta consistente en la respuesta de los transgénicos respecto al ProINTA federal, pero sí se pueden ver que, por ejemplo, el número de granos por planta en 2 de los 3 años se redujo en lo que es en la condición de riego. En condición de anegamiento no se ve una respuesta consistente, hay distintas respuestas en los 3 años, y lo que sí se ve es que en 2 de los 3 años, en lo que es déficit hídrico, el número de granos por planta tendió a aumentar. Si vemos qué pasó con el peso de los granos, con la misma estructura de gráfico, mirando los cambios relativos respecto al ProINTA federal en cada tratamiento, y aquí se ve lo mismo que pasaba con el número de granos. No hay una respuesta consistente. Vemos que en la condición de riego, el peso de grano se mantiene en 2 de los 3 años, y lo que sí se ve es que, por ejemplo, en anegamiento tiende a aumentar ese peso de grano, y en la condición de déficit hídrico tiende a disminuir. Entonces se ve como un efecto de compensación entre el número de granos y el peso de los granos. Si seguimos mirando los subcomponentes numéricos, vemos los componentes de los granos por planta, como es espigas por planta y los granos de esas espigas, también como cambios relativos respecto al ProINTA federal en cada tratamiento, con el mismo gráfico. Lo primero que les presento es el número de espigas por planta, y vemos que también con ambos eventos transgénicos y las distintas condiciones hídricas para los 3 años, y aquí vemos que hay un patrón un poco más consistente. En lo que es número de espigas por planta,
si miramos, sobre todo en la condición de déficit hídrico, ese número de plantas tendió a incrementarse en los 3 años. Y si observamos qué pasó con el número de esas espigas, vemos que la respuesta cambia, tiende a establecer menos granos por espiga y sobre todo en la condición de anegamiento, donde el peso de los granos tiende a disminuirse en los eventos transgénicos respecto al ProINTA federal. Si pasamos a ver qué pasó con la biomasa aérea y radical, vemos al inicio del estrés, donde se impusieron los tratamientos de déficit hídrico, vemos que en el segundo nudo se realizó un muestreo de biomasa y lo que se vio fue en este gráfico, donde les muestro la biomasa en gramos por planta en función de el ProINTA federal TR1 y TR4 para los 3 años, donde las barras blancas indican biomasa aérea y las biomasas negras indican biomasa radical, y las letras indican que no, las letras iguales indican diferencias estadísticamente no significativas. Entonces lo que se puede ver que al inicio del estrés, la biomasa que tenían tanto el ProINTA federal como los eventos transgénicos era similar en los 3 años, no presentaban diferencias. Y si vemos qué pasó con esa biomasa al finalizar el estrés hídrico, que fue 10 días después de antesis, y lo vemos en el siguiente gráfico, también con la misma modalidad, biomasa en gramos por planta, para los 3 genotipos, ProINTA federal, TR1 y TR4, en las 3 condiciones hídricas, y los 3 años. En lo que es, en el 2018 no se hicieron muestreos de biomasa, por eso no tenemos resultados. Y aquí lo que se observa es que también hay un fuerte efecto de la condición hídrica, donde genera una reducción importante en los 3 años y en lo que es reducción en la biomasa aérea, y también se ve una reducción en la biomasa radical, sobre todo en la condición anegamiento, donde la reducción de biomasa radical es mayor. Y si miramos una tendencia, vemos que en lo que es los eventos transgénicos, por lo general tienen un patrón de generar menos biomasa o mantener menos biomasa que el ProINTA federal. Pasando a ver cómo fue ese índice de verdor en las hojas, el índice de verdor y cómo fue el área foliar verde de los eventos transgénicos comparados al ProINTA federal. Vemos en la primera tabla de arriba que la duración del área foliar verde de la hoja relativa al valor máximo, es decir, cuando la hoja estaba totalmente expandida, para el experimento del 2016 y el experimento 2018. Se midieron las hojas la hoja bandera -1 y la hoja bandera -2. En lo que es genotipo no hubo diferencias entre el transgénico y el ProINTA federal, y todos los cambios que se vieron y las diferencias que se vieron estuvieron dadas por la condición hídrica. Si miramos qué pasó con el índice de verdor, dado por el área bajo la curva de SPAT relativo al valor máximo, para los 3 años de experimento y las mismas hojas, también se ve que los genotipos no muestran diferencias con el genotipo control. Y sí, todas las diferencias están dadas por la condición hídrica. Esto va un poco en contra de lo que es la literatura, donde mostraban que todas las plantas transgénicas con el SAR-IPT mostraban una diferencia significativa entre el genotipo control y los eventos transgénicos para los 2 parámetros. Bien, pasando al segundo capítulo de resultados, donde aquí mostramos el comportamiento de los eventos transgénicos en condiciones a campo y a nivel de cultivo. Entonces, todo lo que yo les conté hasta ahora de resultados fueron realizados en condiciones controladas y a escala de campo dentro de un invernáculo. Y ahora vamos a pasar a una condición de campo, donde las condiciones ambientales ya no son
condiciones controladas, y es una escala de cultivo. Entonces, para pasar de un sitio hacia otro, tuvimos en cuenta dos cosas. Una era que no hubo penalizaciones en el rendimiento y en la biomasa atribuibles al transgén, lo que nos daba luz verde, pero sí nos alertó que había una variabilidad importante en las respuestas de las plantas en un mismo evento. Entonces, para realizar los ensayos, los experimentos de este capítulo, lo que hicimos es hacer un análisis preliminar a campo, es decir, un screening, para hacer una selección de genotipos con mejor performance en rendimiento. Para realizar ese screening se realizó un experimento en INTA Bordenave el 18 de julio del 2017 y utilizamos como genotipos 22 plantas identificadas de TR1 y de TR4. Además, utilizamos 4 plantas, o sea, semillas de 4 plantas de segregantes no transgénicas como genotipo control, junto con el ProINTA federal como nuestro genotipo control inicial. Este experimento se condujo con riego y el diseño experimental que tuvo fue en hileras de 1 metro de largo, separadas a 20 centímetros por cada una de las plantas con 3 repeticiones, siguiendo un diseño completamente aleatorizado. Y lo que como variables respuestas estuvo la fenología y el rendimiento en grano, que la fenología no manifestaron diferencias y sí medimos, sí les muestro lo que es rendimiento. Una vez obtenido el rendimiento en gramos por metro cuadrado para el TR1, el TR4 y la segregante no transgénica y el ProINTA federal, lo que hicimos es, de los 12 eventos transgénicos, seleccionar, tenemos el rendimiento y las distintas líneas de TR1 y las distintas líneas de TR4. Entonces lo que hicimos es seleccionar las líneas que tenían una mejor performance en rendimiento. Entonces, seleccionamos 2 de cada una, junto con la segregante no transgénica, y nos quedamos con la 11TR1, la 13TR1, la 02TR4, la 12TR4 y la 34 y 35 de la segregante no transgénica. Una vez hecha esta selección, lo que hicimos es diseñar los experimentos en condiciones de campo, donde para cumplir el objetivo de este capítulo, y se desarrollaron experimentos en FAUBA y en Bordenave. En Bordenave se realizó la fecha de siembra el 12 de julio y en FAUBA el 16 de julio. Los genotipos que utilizamos fueron las 2 líneas seleccionadas en el screening de TR1 y de TR4 y las 2 de segregante no transgénica. Y teníamos el ProINTA federal, que acá cabe destacar que en Bordenave no estuvo el ProINTA federal, dado que este material es material regulado y necesita un protocolo para trasladarlo. Desde FAUBA tuvimos que trasladarlos desde INTA Castelar hacia INTA Bordenave, y en esa logística nos olvidamos el ProINTA federal y la semilla que conseguimos para realizar el experimento tenía un problema de germinación. Entonces, por eso en los experimentos de Bordenave no lo tenemos. Se establecieron 2 condiciones hídricas, una con riego y otra con secano, y el diseño experimental que se realizó fue en parcelas de 1 metro cuadrado con 3 repeticiones distribuidas al azar. El diseño de parcelas fue dividida, donde la parcela principal fue la condición hídrica y la subparcela el genotipo. Las condiciones climáticas que tuvieron ambos experimentos, vemos que si lo vemos como diferencias entre las precipitaciones y la evapotranspiración del cultivo, en secano vemos en el siguiente gráfico, lo vemos como el eje Y, y en el eje X vemos los distintos meses donde transcurrió el ciclo del cultivo. La fecha indica el momento de floración del cultivo, y lo que podemos ver en este gráfico es que la evapotranspiración del cultivo en el momento de floración estuvo
cubierta por las precipitaciones, y si miramos en lo que ocurrió en FAUBA, en el campo experimental de acá de la facultad, vemos que esa evapotranspiración del cultivo no fue cubierta por las precipitaciones. Pasando a los resultados, tenemos la siguiente tabla que muestra los dos sitios, FAUBA y Bordenave, en las condiciones hídricas, riego y secano, el genotipo, tenemos el PROINTA federal, las líneas de TR1, las líneas de TR4 y las líneas segregantes no transgénicas para las dos condiciones hídricas, y los parámetros que tenemos es rendimiento, índice de cosecha y biomasa aérea para ambos sitios. Como primer punto miramos qué pasó con el rendimiento, y lo que se ve que en la condición de riego no hay diferencias entre los genotipos, y si pasamos a lo que ocurrió en secano, y al ver que no hubo diferencias significativas, vemos que hubo sí algunas tendencias donde el PROINTA federal tendió a disminuir. Se me corrieron un poquito las flechas, perdón por eso. Los eventos transgénicos tendieron a incrementar ese rendimiento comparado al rendimiento que generaron en la condición con riego, y las segregantes no transgénicas tendieron a disminuir o a mantener ese rendimiento. Si pasamos a la condición si pasamos a Bordenave, también para el rendimiento, vemos que en la condición de riego no hay diferencias entre los genotipos, y en la condición de secano tampoco, pero si miramos tendencias, una de las líneas de TR1 tendió a disminuir, las demás tendieron a mantener ese rendimiento. Y una de las segregantes no transgénicas tendió a incrementar y la otra lo mantuvo. En lo que es índice de cosecha, no hubo diferencias en ninguna de las dos situaciones de condición hídrica para FAUBA ni para Bordenave. Y lo que vemos en lo que es biomasa, en la condición de FAUBA, vemos que tampoco hubo diferencias en la condición de riego y tampoco en la condición de secano, pero sí vemos algunas tendencias, y que es un poco que explica lo que pasó con el rendimiento. La biomasa del PROINTA federal tendió a disminuir, los eventos transgénicos tendieron a aumentar esa biomasa, y en lo que es segregante no transgénica mantuvieron o disminuyeron. Si nos vamos a Bordenave, vemos que también no hubo diferencias entre la biomasa en ninguna de las dos condiciones hídricas, pero si miramos tendencia, vemos que los eventos transgénicos tendieron a disminuir esa biomasa aérea, y en la segregante no transgénica tendió a aumentar o a mantenerlo. Si pasamos a los componentes numéricos del rendimiento, también con la misma tabla, y miramos qué pasó con el peso de los granos, el número de granos, las espigas y el número de granos por espiga para ambos sitios, vemos que en lo que es peso de grano en ambos sitios y para los distintos genotipos no hubo diferencias en ninguno de los dos sitios. Y lo que pasó con el peso de los granos, con el número de los granos, perdón, vemos que tampoco hubo diferencias, y esto, el número de granos se explica mayormente como componente principal al rendimiento, más que el peso de los granos. Y vemos que la respuesta fue similar al rendimiento, donde el número de los granos en PROINTA federal tendió a disminuir comparado a la condición de riego. Los eventos transgénicos mantuvieron o incrementaron el número de granos, y los segregantes no transgénicas mantuvieron o disminuyeron. Y en el caso de Bordenave, en lo que es el número de granos, no se vio nada, no hubo diferencias en riego, y en la condición de secano tampoco, solo dos de las líneas de los transgénicos tendieron a disminuir. Si miramos qué pasó con las espigas en la condición de riego no hay diferencias, no muestran diferencias entre los genotipos,
Y si miramos qué pasó con las tendencias comparado al riego en secano, vemos que el PROINTA federal tiende a disminuir el número de espigas y los eventos transgénicos mantienen esas espigas o las incrementan. Y las segregantes no transgénicas mantienen o disminuyen. Todo observando como una tendencia. Y si vemos en lo que pasó en Bordenave, aquí la respuesta también es, no hubo diferencias entre ambas condiciones, pero sí vemos diferencias en la condición de secano, donde vemos que ya la respuesta de los eventos transgénicos cambia. Algunos disminuyen el número de espigas y otros lo incrementan. Y en lo que es número de espigas, en ambos sitios se mantiene el mismo número, por lo que el cambio en el rendimiento también está explicado por incrementos en el número de espigas. Bien, pasando a la puesta a prueba de las hipótesis tanto del capítulo 3 como del capítulo 4, a escala de planta y a escala de cultivos, vemos que las hipótesis que estaban asociadas a los objetivos de ambos capítulos, como hipótesis 1, en que plantea que la condición potencial de los genotipos de trigo que expresan el transgen SAN-IPT no penalizan en la producción de biomasa ni en el rendimiento, alcanzado cuando son comparados en el control no transgénico. En esta hipótesis, tanto en el capítulo 4, como en el capítulo 3, como en el capítulo 4, no tenemos suficientes pruebas para poder rechazar esta hipótesis, por ende no se rechaza. La otra hipótesis asociada a los genotipos del capítulo 3 y 4, que plantea que los genotipos de trigo que expresan el transgen SAR-IPT expuestos a estreses abióticos, en su comparación con las condiciones sin estrés, penalizan en menor medida el rendimiento respecto del control no transgénico debido a un retraso en la senescencia foliar, permitiendo una mayor producción de biomasa y por ende un mayor rendimiento. En base a los resultados que le mostré, esta hipótesis queda rechazada. La tercera hipótesis que se desprende de los objetivos es que la restricción y excesos hídricos reducen el rendimiento en menor magnitud en las plantas de trigo que expresan el transgen SAR-IPT respecto de las plantas control, debido a una menor reducción en el número de granos por planta y por unidad diaria, y no se esperan cambios en el peso de los granos. En ambos capítulos observamos que esto no ocurrió y por ende la hipótesis queda rechazada. Después, una cuarta hipótesis, y que esta hipótesis está asociada al capítulo 3 a nivel planta, y la cual plantea que las plantas de trigo que expresan el transgen SAR-IPT presentan durante y después del periodo de imposición del estrés mayor contenido foliar cuantificado mediante el verdor de SPAD en comparación con plantas control. Y esta hipótesis también queda rechazada dado que no vimos esas diferencias. Una quinta hipótesis, ¿sí? No. Adelante. Una quinta hipótesis que también está medida a nivel planta individual, donde plantea que las plantas de trigo que expresan el transgen SAR-IPT presentan una mayor partición a raíces, tanto en términos absolutos como relativos respecto de las plantas control cuando son expuestas a condiciones hídricas estresantes. Y esta hipótesis también queda rechazada. Pasando al último capítulo. Daniela, hacemos una consulta a ver si están bien. Cecilia. Bien. Son bien. Paula, Viviana. Perdón por la interrupción de antes, Daniela. No, bueno. Me faltaba una hipótesis. Bien. Sí, bien. Escucho bien. Bárbaro, gracias. Bueno, pasando al último capítulo de resultados, donde muestra la respuesta del ambiente materno en plantas transgénicas y sus controles no transgénicos, tenemos como marco teórico de cómo es esa herencia transgeneracional de adaptación ambiental y esas plantas cuando tienen un estrés, en este caso un déficit hídrico, generan estrategias para hacer frente al estrés. Entonces generan cambios heredables en la expresión y función
genética sin cambios en la secuencia de ADN. Entonces eso se conoce como memoria epigenética. Entonces la progenie va a tener esos cambios y va a ser ante ese mismo estrés, en este caso también déficit hídrico, va a ser o más tolerante o menos tolerante. Para llevar a cabo el objetivo de este capítulo, lo que hicimos es realizar los experimentos dentro del invernáculo de bioseguridad y se realizó en 3 años con una fecha de siembra del 24 de mayo y los genotipos que utilizamos fueron de ambiente materno con riego, originados en un ambiente que estuvo con riego y otro ambiente que estuvieron con déficit hídrico. Entonces tenemos el ProINTA federal, el TR1 y el TR4 proveniente de un ambiente materno con riego y ProINTA federal, TR1 y TR4 provenientes de un ambiente con déficit hídrico. En el 2016, por una cuestión de prueba, hicimos los experimentos solamente con el ProINTA federal. Las condiciones hídricas se realizaron riego y déficit hídrico, y el diseño experimental se realizó dentro de contenedores de 1 metro cúbico, generando una parcela de 1 metro cuadrado, con 3 repeticiones distribuidas al azar. Y el diseño experimental fue el de parcelas divididas, donde la parcela principal era la condición hídrica y la subparcela los genotipos. La condición hídrica, en lo que es el déficit hídrico, también se ubicó dentro de lo que era el periodo crítico del cultivo para la generación del rendimiento, en el segundo nudo como inicio de estrés y finalizó a los 10 días después de antesis. Se midió cómo fue esa condición hídrica a través de muestreos de suelos, donde lo vemos en el siguiente gráfico, que muestra la humedad del suelo en porcentajes en función de los días desde siembra. Vemos que las líneas azules indican la condición con riego y la línea roja indica la condición de déficit hídrico. Podemos ver que la humedad del suelo dentro de ese periodo de déficit hídrico se mantuvo en un 5% de humedad y en lo que es en la condición de riego se mantuvo alrededor del 20%. Como esto era un suelo de textura franco-arenoso, ese 20% de humedad del suelo equivale a un 80% de capacidad de campo y ese 5% de humedad que se llevó el déficit hídrico equivale a un 20% de capacidad de campo. Lo primero que hicimos, pasando los resultados, es medir el área foliar al inicio del macollaje, lo que dice la literatura, y les muestro en este gráfico, donde muestra el tamaño del embrión de 2 genotipos de trigo. Y vemos como las barras grises es el tamaño del embrión, el embrión maduro, cuando estuvo la planta en condiciones de riego, y el tamaño del embrión en una condición con déficit hídrico. Y lo que nos dice la figura es que el tamaño del embrión maduro en condiciones con riego va a ser mayor que en condiciones de déficit hídrico. Entonces lo que hicimos fue medir las primeras hojas de nuestras plantas para ver el área foliar de cada una de ellas. Y como estas hojas son preformadas en el embrión, se supone que si el embrión es más grande, ese área foliar va a ser mayor, y en los embriones más chicos esa área foliar va a ser menor. Daniela, Sí. un segundito porque una de las jurados me escribe que se le cayó internet. Bien. No sé quién es todavía. ¿Vos sabés quién es, Carolina? No. ¿Quiénes están en línea? Es un número de Buenos Aires, es Paula. No, yo estoy perfecto, yo veo y escucho genial. Es un celular con 11. ¿Será Cecilia?
No, yo estoy escuchando perfecto, no tengo drama. Yo también. Liliana, También. Liliana. Puede Acá ser estoy. Miralles, que ese que Sí. está faltando, veo que falta. Ah, Daniel no está, sí, es verdad. Sí, Miralles, yo vi un momento que salió de la conversación, se ve que se le cayó. Bueno, le digo que lo esperamos 3 minutos y si no seguimos, total, Bien, esta parte la conoce. sí. Podés tomarte agua o un mate, Daniela, mientras. Sí, gracias. Ahí al parecer se está uniendo, dice Daniel. Y se me cayó internet, así que no sé qué Bueno, pasó. Nunca se corta, pero ahora se cortó, así que estoy con el teléfono. bueno. Bien. Bueno, estamos detenidos en la diapo 31 esperando tu regreso, pero supongo que no te perdiste mucho. Dale. Bueno, seguimos entonces, Daniela, cuando quieras. Bien, bueno, gracias. Bueno, lo que les contaba era sobre el área foliar al inicio del macollaje. Entonces tenemos el experimento 2016 arriba y el experimento 2017 abajo. El color de las letras, perdón, de las barras indican en la hoja 1 de la más oscura hacia la hoja 4 de la barra blanca. Para el 2016 teníamos Provincia Federal, el DHM significa ambiente materno con déficit hídrico y la RM indica ambiente materno con riego. Y en el 2017 ya tuvimos los dos eventos transgénicos. Entonces lo que se ve como y si miramos directamente el área foliar total, vemos que no hay diferencias entre el área foliar proveniente de las semillas provenientes con un ambiente materno con déficit hídrico o un ambiente materno con riego. Es decir, no hay diferencias, solo algunas tendencias donde muestra que el área foliar de las semillas que vinieron de un déficit hídrico tiende a ser mayor que de un ambiente materno que estuvo con riego. Si pasamos una vez avanzado el ciclo, lo que hicimos es medir el área foliar en la hoja bandera. Y lo que se midió fue de la hoja bandera -1 y -2 para el experimento 2018 y 3 y 4 para el experimento 2017. Y lo que les muestro aquí es que tenemos las dos condiciones de riego para 2017 y 2018 con el mismo gráfico que el anterior y las dos condiciones de déficit hídrico para el 2017 y el 2018. Tenemos los eventos transgénicos, Provinta Federal y las dos condiciones de ambiente materno. Y aquí lo que se ve es la condición de riego para el 2017, no se ve diferencias entre entre los dos ambientes maternos. El área foliar no muestra diferencias. Si observamos qué pasó con el déficit hídrico, tampoco se ve diferencias en el área foliar verde y solamente se ve algunas tendencias que el ambiente materno de déficit hídrico en TR4 tendió a disminuir y en lo que es TR1 y Provincia Federal, el área foliar verde establecido tendió a ser mayor que en un ambiente materno con riego. Y si vemos en el caso del 2018, aquí tampoco se ve diferencias entre el área foliar total de los distintos ambientes para los distintos genotipos, y sí se ve algunas tendencias donde en riego el área foliar total del ambiente de déficit hídrico tendió a ser mayor que en la condición de riego, y eso se repite en los tres genotipos. Cuando pasamos a un déficit hídrico, ese patrón cambia y se ve que si bien no hubo diferencias entre los distintos ambientes, la tendencia es a generar un menor área foliar en ambientes maternos con déficit hídrico y mayor con un ambiente materno con riego. Si pasamos a los resultados de rendimiento y componentes numéricos y vemos en el eje Y
tenemos el ambiente materno con riego y en el ambiente, y en el eje Y tenemos el ambiente materno con déficit hídrico. Si miramos qué pasó con el rendimiento, teniendo en cuenta que los símbolos llenos indican el tratamiento de riego y los símbolos que están a mitad, llenos a la mitad, indican el déficit hídrico. Los triángulos indican el PROINTA federal, invertido o derechito, y los circulitos indican TR1 y los cuadrados indican el TR4. Y aquí en el set de datos se muestra los distintos años, o sea, el set de datos comprende los 3 años y los símbolos oscuros indican el 2017 para todos los genotipos y los símbolos grises indican el experimento del 2018. Y como tenemos la media general, que es el 1, son cambios relativos a la media general, y el 1 sería la media de cada experimento. Y lo que vemos como primer mensaje es que todos los puntos del tratamiento de riego se ubicaron en el cuadrante superior derecho y todos los puntos que estuvieron con déficit hídrico se ubicaron en el cuadrante izquierdo inferior. Y esto nos muestra que todos los genotipos provenientes de riego, proveniente de un ambiente materno con déficit hídrico, van a tener en una condición con riego un mayor rendimiento. Y si esos materiales que vinieron de un déficit hídrico y les impusimos un estrés con déficit hídrico, ese rendimiento va a tender a disminuir. Si observamos qué pasó con los genotipos y miramos una relación 1 a 1, vemos que todos los puntos se ubican por encima de la relación 1 a 1 y solamente en 2 de los casos donde el cuadrado que es TR4 y el círculo que es el TR1 muestran un mejor efecto cuando provinieron de déficit hídrico y estuvieron dentro de un tratamiento con condición de riego, condición controlada. Si miramos qué pasó, si miramos el número de granos, estuvo explicado, fue el que explicó el rendimiento, mostrando la misma respuesta, y en el caso del peso de grano no se ven diferencias entre años, ni genotipos, ni ambientes maternos. Todo lo que explica el rendimiento es el número de granos. Entonces, la puesta a prueba de hipótesis de este capítulo, que planteaba el marco teórico, muestra que esa progenie que viene de un déficit hídrico, cuando está puesta ya sea por rendimiento, en condiciones controladas, con riego o con déficit hídrico, tiende a generar o establecer un menor rendimiento. Entonces aquí la hipótesis que está asociada al objetivo de este capítulo, que dice que las plantas de trigo que expresan el transgen SARIPT presentan herencia transgeneracional de adaptación ambiental, lo que le da una mejor performance distinta dependiendo del estímulo ambiental en la que se originó la semilla. Y esta hipótesis no se rechaza. Pasando a una discusión general y mostrando un esquema general, vamos a ver los efectos más relevantes que generó el transgen en el cultivo de trigo. Características respecto al genotipo control. Entonces, como primer punto, vemos el rendimiento en lo que es a nivel planta y a nivel cultivo, y lo que pudimos ver es que no hubo penalizaciones en condiciones potenciales
en lo que es nivel planta no mostró ventajas, y a nivel de cultivo mostró ventajas quizás en secano, y sí se observó en ambos niveles y en ambos capítulos que hubo una inconsistencia en la respuesta de los eventos transgénicos y una alta variabilidad entre las plantas. Y esta variabilidad mejoraron las respuestas positivas a nivel cultivo. Esta inconsistencia en la respuesta de los eventos transgénicos puede haber estado por el número y posición de las inserciones de la construcción génica dentro del genoma del trigo, y puede también haber estado dada por la variación somaclonal que se genera en la regeneración de los cultivos in vitro. Otro punto es que estas mejoras positivas que vimos a nivel de cultivo pueden haber estado dadas por mejoras por presión de selección. Y además, también importante destacar es que hubo una ventaja poco común en el ambiente de escala y en el cambio de escala y en el ambiente. Por lo general, en la literatura siempre se ve que los efectos favorables que uno observa a nivel planta y en condiciones controladas no se traducen cuando uno los pone a condiciones de campo y ya que las condiciones ambientales no son controladas. Si vemos qué pasó con los componentes principales del rendimiento, y vemos que a nivel de planta, en las condiciones con riego, el número de granos no cambió, en la condición de anegamiento disminuyó y en el déficit hídrico aumentó como tendencias, y a nivel de cultivo tendió a disminuir o a aumentar con riego según el ambiente, y en secano también tendió a aumentar o a mantenerse según el ambiente. Si vemos qué pasó con el peso de los granos, a nivel planta, vimos que en la condición con riego no se vieron diferencias, y en el anegamiento tendió a incrementar el peso de grano y a disminuir en el déficit hídrico. Y en lo que es a campo, ahí a nivel cultivo, vemos que dependiendo del ambiente, el peso de grano tendió a aumentar o a disminuir. Y en la condición de secano se mantuvo o se disminuyó. Si observamos las respuestas tanto del número de granos como del peso de granos en ambos ambientes y en ambas condiciones, vemos que hay un efecto de compensación. Ese número de granos está compuesto por los números de espigas, y vemos que ese número de espigas en todas las condiciones se vio que tendió a incrementar. Pero ese número de granos por espiga en lo que es nivel de planta tendió a disminuir y a mantenerse a nivel de cultivo. Y aquí también vemos un efecto de compensación, que el número de espigas tiende a aumentar, pero el establecimiento del número de granos de esas espigas tiende a disminuir. El incremento del número de espigas de los eventos transgénicos puede haber estado promovido por el macollaje o una reducción de la mortalidad de los mismos por un efecto del transgén. Si miramos qué pasó con la biomasa y en lo que es a condición nivel planta, vemos que no penalizó en condiciones potenciales, no mostró diferencias con el genotipo control, y que tuvo una igual respuesta de biomasa tanto aérea como radical. Y esto, y en las condiciones de cultivo tampoco penalizó en condiciones potenciales y no mostró diferencias con los genotipos controles. Este efecto de que no hubo diferencias con el genotipo control puede haber estado porque no hubo diferencias en la fenología, y que tampoco hubo diferencias en la senescencia como efecto del transgén. Y en lo que es efecto de lo que es el ambiente materno, que fue medido a nivel de cultivo de planta, pudimos ver que tiene similar comportamiento que el genotipo control, y que las plantas provenientes de semillas que proviene de progenie, que fueron sometidas a estrés hídrico, penalizaron el rendimiento en la mayoría de los ambientes. Bien, como implicancias para investigaciones futuras,
nosotros observamos que los eventos transgénicos mostraban mucha variabilidad y sobre todo, si bien entre ambos eventos se espera que haya diferencias, pero sí se vieron mucha variabilidad entre las plantas de un mismo evento. Como investigaciones futuras, sería ideal poder transformar genotipos de elite, genotipos más modernos, que generar que esa transformación, esa inserción sea de una sola copia, una copia única dentro del genoma, que sepamos que esa copia única que tenemos dentro del genoma esté en homocigosis y tener la certeza de la ubicación donde está inserto el transgén. Y otro punto sería, como primer medida, hacer retrocruzamiento entre genotipo control y los eventos transgénicos para limpiar las posibles variaciones somaclonales que se pueden dar por la regeneración in vitro. Y otro punto importante sería que el testeo de los eventos transgénicos sea en condiciones de campo en un amplio rango de ambientes para poder tener una respuesta más clara de los mismos. Y les pido un minuto para hacer los agradecimientos. Agradecer al FONSID y al CONICET por las 2 becas que se me fueron otorgadas y gracias a ello pude realizar mi doctorado. Agradecer a Daniel Miralles y a Gabriela Veledo por confiar en mí, por su extraordinaria predisposición para guiarme en el trabajo de tesis y en todos los trabajos que hice con ellos, por todo el tiempo que dedicaron, por su paciencia y por su aliento, porque esto no es un logro mío solamente, es un logro de ellos también, porque hemos sido un gran equipo. Bueno, agradecer a Ezequiel por brindarme los conocimientos de genética molecular, por recibirme en su laboratorio y darme un lugar junto a su equipo, al jurado de la tesis, por los aportes que me hicieron y por prestarse a esto y poder realizar la defensa. Yo sé que no es fácil, le dedicaron mucho tiempo. Agradecer a la EPG por todo lo que hicieron, todo lo que es trámite, a todo el personal de la EPG, a la facultad por el lugar de trabajo que me dio y sobre todo en la cátedra de cereales. Agradecer a toda la cátedra de cereales por todo lo que me brindaron, al Instituto de Genética y a toda la gente del Instituto de Genética que me recibió como una más en el equipo y por toda la ayuda que me dieron, al INTA de Bordenave también por cuidar el experimento, y después a los de siempre, a mi familia, a Maxi, mi novio, a mis amigos, especialmente a los chicos de la cátedra, a mis amigos de la oficina y a mi familia académica. Mi familia académica está compuesta por la cátedra de cereales, especialmente, a la cátedra de producción vegetal y a la cátedra de cultivos, que somos una gran familia. Agradecerles a cada uno y a todos y a cada uno de ellos, porque todos han sido parte de esta tesis, y a la gente del campito también, que siempre me ayudaron con todos los experimentos. Así que nada, gracias a todos y nada, feliz. Bueno, Daniela, siendo 10:15, damos por terminada tu exposición. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas. La sugerencia es que empiecen en el orden que quieran, pero hagan 1 o 2 preguntas cada una nada más, así hacemos una ronda completa por si llega a haber algún tipo de problema de conexión. Y los que no tengan la palabra les pido que apaguen los micrófonos. Y bueno, y después de esas primeras preguntas abrimos a
al intercambio que surja más espontáneamente, con repreguntas por parte de ustedes y sin un límite para eso, después de una primera ronda en que nos aseguremos que las tres hayan hecho su pregunta principal. ¿Quién empieza? ¿Viviana, Cecilia, Paula? Yo tengo una pregunta inicial que va al origen Bueno, de la elección. escuchamos a la doctora Echenique. Bueno, me gustó mucho tu síntesis, estuviste muy bien en la exposición, o sea que, bueno, te felicito por la tesis. Y bueno, en principio te quería preguntar, englobar tres cosas en una pregunta. Primero, ¿por qué elegiste estos dos eventos? Segundo, si la naturaleza poliploide del trigo puede estar afectando o puede ser parte de estos efectos. Por ejemplo, comparado con, vos mencionaste otros cultivos que han sido transformados con el mismo transgén. Sí. Bueno, en ese contexto, si me podés dar una idea de ¿qué opinas acerca de esto? Primer punto es los eventos que se seleccionaron, no los hice yo. Esa selección las hizo como parte de su tesis de doctorado Eileen Besnek. Y cuando yo lo que hice es seguir el trabajo desarrollado por ellos y esas fueron los eventos avanzados que ellos tenían. Pero que había venían. varios, vos tenías varios al principio, no tenían el número de copias de los otros eventos, o por alguna cuestión particular ella eligió estos dos eventos que vos usaste, los eligió Eileen. Sí, los eligió Eileen por sus características fenológicas similares al Prointa federal, o sea, su genotipo, su genoma base, y también los seleccionó porque ellos hicieron las primeras aproximaciones en lo que es comportamiento agronómico y fueron las que mejores se anduvieron. Por eso decidieron seleccionar esos dos eventos y yo seguir haciendo una caracterización de esos eventos exponiéndolos a distintos ambientes como anegamiento y déficit hídrico y llevarlos más a una condición agronómica que es de estructura de cultivo y a campo. Sí, y relacionarlo con otros cultivos que fueron transformados con este transgén, ¿cómo te parece que resultó esta historia en relación a otros, por ejemplo? Bueno, y las primeras plantas que se generaron con esta construcción génica fue tabaco y algodón, que son dos dicotiledóneas, y después se generó esta inserción en arroz. Y en todas estas plantas transgénicas lo que se observó es que había diferencias significativas entre las plantas transgénicas y su control, sobre todo en área foliar verde, o sea, había un retraso, se veía un marcado retraso en senescencia, y también lo que se vio en lo que es arroz como un cultivo más comparado con trigo, se vio que el rendimiento era mayor en las plantas transgénicas y de manera significativa. Después también se generó la inserción en cultivos de maní y que fue probado tanto en condiciones, todas las plantas fueron en condiciones controladas, ¿no? Y en lo que es maní y algodón, en trabajos más avanzados, se hicieron pruebas a campo también. Y en lo que es maní se vio una mejora significativa comparado al genotipo control. Y en lo que es algodón, ese trabajo se llevó a condiciones de campo y todo lo que se había visto en condiciones controladas dentro de invernáculo y a nivel planta, no se tradujo cuando se hizo los experimentos a campo. Se vieron distintos comportamientos. En uno de los sitios no hubo diferencias
con el genotipo control, y en otro sitio sí hubo diferencias. Entonces, en ese trabajo lo que se vio que hay una fuerte interacción en el transgen y el ambiente. ¿Y vas a continuar con este trabajo? Por lo pronto, no. Vamos a... nada, quedan como líneas a seguir, y ya hay varias becas, varias tesis avanzando en esta temática. Ajá. O sea, con este mismo... Con este mismo transgénico. Okay. Pero en realidad la idea, lo que se está haciendo es avanzando en generar transformaciones en genotipos más nuevos, genotipos de elite, y tratando de afinar todo lo que es a nivel molecular, ver dónde están esas inserciones, cómo están ubicadas, y llevar a un genotipo con menor número de inserciones. Esto fue como una puesta a prueba de ver cómo se comporta el transgén en el cultivo de trigo, porque en lo que era literatura y en avances con este transgén no se había probado nunca, y bueno, son las primeras aproximaciones que se vieron en esta tesis y en la tesis de Eileen. Bien, gracias. Gracias, Viviana. Entonces, si les parece, seguimos con la doctora Rousseau desde el Pilar o Paula Fernández desde el INTA. Yo tenía una pregunta también un poco básica, así que quizá podría seguir yo si no me molesta. Y bueno, ante todo, Daniela, te felicito, la presentación fue muy clara, y en este contexto donde no tenés el apoyo del público mirándote y demás, es complicado, así que felicito la presentación. Gracias. También te felicito en un hecho, que es difícil cuando tenés una tesis con resultados negativos, y bueno, uno medio que se desmoraliza y cuesta llevarlo adelante, pero bueno, te felicito porque lograste un buen trabajo. Gracias. Dicho esto, yo quería hacerte una pregunta un poco como un paso atrás, ¿no? Pensando en el transgen que se estaba trabajando, ¿no podría haber sido mejor evaluar el efecto del déficit hídrico en otro momento del ciclo del trigo? Si bien, digamos, desde el punto de vista de rendimiento era el que esperabas mayor efecto, pero quizá por el tema del transgen que retrasa la senescencia, quizá un evento más tardío no podría haber sido mejor. ¿Qué opinas? Sí, nosotros ubicamos el tratamiento en el periodo crítico porque es donde se van a ver los mayores efectos negativos del tratamiento. Yo hice una prueba que, bueno, después no lo mostramos en la tesis, fue hacer un déficit hídrico a lo largo del ciclo del cultivo, mantenerlo con bajo contenido y bajo porcentaje de agua en el suelo, y la verdad que no había diferencias. Hicimos un testeo para poner a prueba esto que decís, que quizás el momento en el que estamos aplicando el estrés no esté marcando diferencias, pero no se vio nada, y entonces decidimos seguir adelante con el periodo crítico, que es donde cualquier estrés que se genera en ese momento va a generar penalizaciones de mayor magnitud en el rendimiento. Sí, Donde ¿qué pasaba si ¿Sí? uno tenía estrés tardío? Pero bueno, si lo probaron, bueno, no hubo efecto. Sí, y en lo que es en los otros cultivos también se han puesto a prueba distintos momentos de estrés, y si bien no es el mismo periodo crítico que en trigo, ¿no? Pero se mostraron distintos momentos de déficit hídrico, y nada, eh, siempre las mayores reducciones están donde se generan los órganos de interés en este caso, ¿no? En este caso el rendimiento en trigo.
Bien, perfecto. Otra pregunta, pero esto por mi falta de conocimiento. Los segregantes que usabas en el experimento, los NRN creo que son, ¿no? ¿De dónde Sí. provenían? ¿Cómo es eso? Pues yo me hubiera quedado con el federal nada más como control y no entendía de dónde había sacado esos segregantes. La idea de los segregantes no transgénicos son las plantas transgénicas que perdieron el gen. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de PCR, lo que vamos a ver es la presencia o ausencia del transgen. Y estas son las plantas que dan negativa a la PCR. Y que quiere decir que perdieron el gen. Entonces, la idea fue sumarlo porque, primero porque idea de que si bien el trigo es una autógama y no hay problema, por lo general las segregantes no transgénicas se usan en cultivos como maíz. Pero mi idea fue sumarlo para ver, ya que también podía ser un testigo, dado que esa segregante es no transgénica, ante la variabilidad que veíamos en las plantas del mismo evento, esas segregantes no transgénicas también tuvieron una regeneración in vitro como las plantas no transgénicas. Sería como un testigo más cercano. Por eso fue la idea de sumarlo como para tener otro testigo y en base a algunas publicaciones que había leído. Perfecto. Me imaginaba que era eso, pero bueno, por las dudas quería consultarlo. La dejo a Paula, así hace sus dos preguntas. Perfecto, gracias, Cecilia. Bueno, gracias, Cecilia. Voy a tratar de poner la cámara, a ver, Daniela, si te puedo ver y esto no se hace tan, tan lejano. A ver si me da mi conexión. Bueno, ahí te veo. Primero felicitarte, la verdad que Gracias. un poco como dijo Cecilia, no es fácil cuando uno empieza un trabajo de cero, de hacer un screening de tantas plantas, tantas condiciones, campo, invernáculo, condiciones controladas. Uno corre el riesgo de aceptar algunas hipótesis y rechazar la mayoría, pero bueno, eso aporta al conocimiento siempre y me parece que es muy valioso y me gustó mucho más tu presentación que la tesis. La tesis escrita se me hizo como un poco difícil de ver, pero bueno, la presentación estuvo clara y muy, muy concisa. Así que bueno, felicitarte a vos, a tu director, tu codirectora y a Ezequiel como consejero. Primero, lo que más relevante, lo que más me gustó de tu tesis es confirmar nuevamente que no necesariamente las citoquininas llevan a un retraso de la senescencia y confirmás que la senescencia es un evento complejo y gatillado por múltiples señales ambientales, ¿no? De hecho, las citoquininas están reguladas por factores de transcripción, green, no green, bueno, vos confirmás claramente que ese retraso en la senescencia sí no impacta en los componentes del rendimiento. ¿Pensaste, por ejemplo, ya que vos medís senescencia, y es muy interesante cómo la asociás al estrés hídrico o al anegamiento, pero la senescencia en sí está asociada a una degradación de cloroplasto, ¿sí? O sea, si uno define la senescencia, uno define desorganización del cloroplasto, estructuras etilaicoides y demás. Me hubiera gustado ver algún gen candidato asociado a fotosíntesis en cada uno de tus muestreos como para confirmar que había o no había senescencia. O sea, ¿se te ocurriría alguno como para decir la senescencia es un carácter totalmente visual visto a campo, ¿sí? Entonces uno tiene que acompañarlo con algún biomarcador y dado que vos evaluaste plantas transgénicas, ¿sí? ¿Tuviste posibilidad de pensarlo? ¿No lo hicieron con Ezequiel por algún motivo? ¿Se te ocurre algún gen candidato que vos podrías medir? ¿En qué momento del muestreo lo hubieras hecho? Un poquito eso quería escucharte. Como primer punto, no medimos no tuvimos en cuenta de medir algún gen candidato de senescencia,
porque el marco de la tesis era hacer la caracterización agronómica de estos eventos transgénicos. Era más agronómico que molecular. Por eso no hicimos más determinaciones moleculares que la determinación de la presencia del transgen y que se estuviera transcribiendo. Sí está bueno lo que planteas y que estaría bueno hacer una determinación de ver cómo están esos genes de senescencia. El momento en que yo hubiese medido la expresión de un gen candidato de senescencia sería una vez iniciado en el momento del inicio del estrés. Y compararlo, o sea, haber hecho la comparación entre la condición con riego y la condición con déficit hídrico y anegamiento. Pero las determinaciones las hubiésemos hecho al inicio y al final del tratamiento hídrico, de la condición hídrica. Como genes candidatos, de senescencia no se me ocurre ninguno ahora. No de senescencia, de cloroplastos, ¿sí? Cualquier proteína, una B-binding protein, cualquier proteína cloroplástica, digamos cualquier que es mayoritaria, ¿sí? Podías medirla, a eso me refería, ¿no? Un screening de genes candidatos asociados a senescencia. Sigo algún marcador que indique que hay senescencia en la planta, ¿sí? Porque si no, vos ves la senescencia visual que es totalmente subjetiva. Claro. Sí, entonces una confirmación de esa subjetividad es, bueno, medir algún gen candidato asociado a cloroplastos, ¿sí? Esa era un poco mi pregunta, pero está bien, digamos, o sea, lo hubieras medido al inicio y al fin del estrés. Alguna medición previa antes de la senescencia para tener el valor basal de cuando la planta está sintetizando con estructura cloroplástica activa, ¿no? Claro, por eso al inicio, porque al inicio el inicio del estrés hídrico se generó en el segundo nudo de la planta. Todavía hay un montón de hojas que todavía faltan de expandirse. Fíjate que en lo que era este cultivo, por lo general tuvo 10 hojas y a la séptima hoja se empezó a hacer el estrés hídrico. Entonces, en las primeras hojas todavía condiciones de senescencia no se veían, solo en las hojas basales, que eso se ve en todas las plantas. Exacto. Por eso digo de haberlo hecho al inicio del estrés y ver cómo estábamos al momento del inicio, tanto en genotipos control como los transgénicos y en la condición de riego, porque todavía no estaba establecido el estrés, y haber hecho otra determinación al finalizar el estrés y ver cómo estaba esa condición de senescencia o ese proceso de senescencia. Bien, exacto. Más que nada porque estás evaluando transgénicas con una construcción SARC y PT. Entonces, algún marcador molecular de expresión estaría bueno como para confirmar, digamos, que estabas viendo senescencia y no senescencia inducida por amarillamiento, por otro déficit o por lo que fuera. Claro. Y la segunda pregunta está también un poco asociada a lo que dijo Cecilia, al estrés hídrico, ¿no? El estrés hídrico es un estrés que tiene impacto en la senescencia, a veces retrasándola y a veces adelantándola, si el estrés es muy temprano, ¿sí? A veces retrasa la senescencia porque a veces la planta sensa el nivel de agua que hay y crece menos, adecúa su metabolismo a ese estrés, pero es más, concentra más clorofila, la planta se vuelve más verde, pero se hace más pequeñita, ¿sí? Eso depende del cultivo, de la planta, por lo tanto, el momento del estrés también es relevante. Más que el momento de estrés, como lo que te preguntó Cecilia, yo pensaba en otra cosa, por ahí un poquito más compleja, pero si no pensaste hacer 2 estreses, ¿no? Quizá uno temprano y uno tardío, como para ver qué pasa, porque realmente quizá esta construcción las citoquininas, digamos, ¿no? Retrasaban la senescencia, pero ante un estrés hídrico temprano había una respuesta diferencial a un estrés hídrico tardío. Obviamente esto complejizaba mucho tu tesis, pero digo,
podías haber evaluado hacer, separar tu población y decir, bueno, en uno aplico un estrés hídrico temprano, en uno aplico un estrés hídrico tardío. ¿Lo pensaste o no? ¿O pensaron que en el momento donde hacían el estrés iban a obtener resultados? Bueno, eso quería saber. Sí, nosotros primero que nada nos basamos en nuestro conocimiento en cultivo de trigo, que tenemos un periodo crítico donde cualquier efecto, cualquier estrés es en el momento donde se ven las mayores penalizaciones. Y otro punto fue que utilizamos, viendo la literatura y viendo las mediciones que se habían hecho en base a este transgen, todas las mediciones se habían hecho, bueno, se midió la senescencia y se veía que había fuertes, la diferencia entre senescencia en todos los cultivos que está inserta fue marcada. Entonces, no esperábamos que en nuestro caso viéramos que no había retraso de senescencia. Pensamos que ese retraso de senescencia iba a ser muy evidente en los genotipos transgénicos comparado al Prointa federal. Basándonos en la literatura y en el trabajo de Aileen, que fue el trabajo donde desarrolló estos transgénicos, ella también había visto retrasos en la senescencia. Por eso, y ella impuso los tratamientos de déficit hídrico en el periodo crítico. Por eso no planteamos otro tipo de medición, porque los efectos estaban y se veían. Y bueno, en nuestro caso, yo en las mediciones que yo hice no lo vi, esas diferencias en senescencia. Por eso no planteamos otro tipo de medición y ubicarlo en otro momento, en otra etapa fenológica del trigo. Bien. Bueno, después tengo otras observaciones, pero si no las hacemos, hacemos la puesta en común, como dijo Roberto, y continuamos. Yo daría prioridad si Viviana o Cecilia tienen alguna repregunta sobre este mismo tema. Si no, si ellas están de acuerdo, podés seguir preguntando, Paula, en la misma línea para no salpicar los temas. No hay problema por mí. Sí, Gracias. tampoco por mí. Si Sí, tenés más que otra... perdón. Dale. Sí, Adelante. más que una pregunta, era una observación interesante porque en perspectivas decís la importancia de validar el sitio de inserción, ¿no? De este transgen y bueno, y comentarte que hay algo muy nuevito, por eso por ahí que nosotros también lo estamos poniendo a punto, que es hacer un SBS, se llama Sauder by Sequencing, ¿no? O sea, hacer secuenciación del transgen, lo mapeás contra el genoma de referencia. Ustedes en trigo lo tienen un poco complicado, pero bueno, creo que Ezequiel estaba haciendo algo de eso. Sí, seguramente. Porque Conavi ahora lo está pidiendo, y eso te daría, más allá que no continúes con este trabajo, una herramienta un poco rápida como para chequear ese sitio de inserción, ¿no? Y confirmar que el evento o sea, que el fenotipo que ves es porque el sitio de inserción es correcto y no porque se está metiendo tu transgena en cualquier lado. Claro. Así que bueno, nosotros hicimos la determinación de expresión y vemos que el transgen se está expresando y demás, pero sí estaría bueno ver su ubicación, si hay uno de los eventos que tiene muchas copias y no sabemos si todas esas copias se está generando transcripción de todas las copias, o de 2 o de 3, no sabemos la transcripción de todas esas copias y si se están generando o no. Al igual que el TR4 que tenía 2 inserciones. No sabemos si esa transcripción de las 2 construcciones génicas se están generando o de una o de las 2. Entonces lo ideal es ver esto que me decís para ver cómo está esa construcción, si está entera, si se están transcribiendo todas, si se transcriben solamente algunas, si están en tándem, si no están en tándem, ver todo como esa caracterización más genómica, que bueno, quedaba un poco fuera del marco de mi tesis, ¿no? No, claro, por supuesto, para continuar. Claro. Bien, gracias Daniela, felicitaciones nuevamente, ¿eh? Bueno, cedo el espacio. Viviana, Cecilia.
A ver, Está bien para mí, también nuevamente felicitaciones. Gracias. Cecilia, ¿te quedó algo? sí, yo una cosa que, bueno, de entrada cuando leí la tesis me había llamado mucho la atención eh, que la forma de imponer en las macetas el déficit hídrico eh, era muy abrupto, ¿no? Porque de golpe vos tenías las plantas un día bien regadas y después en un lapso de 2 días bajaban a un 20% de lo que es la capacidad de campo, y a veces la forma en que vos impones el estrés hídrico te genera respuestas distintas de aclimatación de la planta, ¿no? Digo, una cosa más paulatina en un momento donde tenés expansión, bueno, vas a primero afectar el área foliar, una cosa muy dramática, sí, bueno, probablemente lo primero que te va a pasar es que se cierran los estomas, y digo, bueno, ¿cómo habían pensado en eso de hacer un estrés tan severo? Si bien al final los resultados en el campo pasó lo mismo, digamos que no cambió mucho, pero me había llamado un poco la atención y quería preguntarte por qué habían decidido hacer el estrés en forma tan severa y no una disminución en el contenido de agua en las macetas un poco más lenta, que eso lo lográs con un sustrato distinto, ¿no? Muy complejo. Sí, no lo pensamos hacer, o sea, no lo pensamos en generar un estrés si era más lento. La idea era llevar esos tubos a un 20% de capacidad de campo y mantenerlos con ese 20% de capacidad de campo durante todo el periodo crítico, que son entre 20 y 30 días. Está bien. La idea era generar un efecto marcado entre la condición con riego y el déficit hídrico. Pero sí, fue un déficit hídrico severo. Pero a mí me llamaba la atención esa cuestión que era severo y muy abrupto. Entonces, digo, Claro. bueno, esto se correlaciona con respuestas a campo, porque en el campo va a ser Pasa más paulatino, aunque Sí. sea de larga duración, y entonces el tipo de respuesta potencialmente puede ser diferente. Eso era un poco, digamos, lo que me había llamado la atención. Digo, al final del día ustedes lo hicieron a campo y no Claro. hubo mucha diferencia, así que bueno. No, y después como una pregunta como para soñar, si pensando que el tema es los estreses en el periodo crítico, si consideras, digamos, si seguirías apostando a las citocininas como una forma de pensar en retrasar la senescencia foliar y tener un impacto potencialmente sobre el rendimiento, o dirías, bueno, quizá tenemos que seguir otro camino y que permita, pues ya, digamos, según mi recuerdo del trigo, digamos, durante el periodo, el periodo crítico todavía tenés expansión foliar. Y si no, no habría que quizá pensar en otros genes candidatos a futuro como para hacer un mejoramiento. Sí, sí, se puede utilizar. En nuestro caso, bueno, fue este transgen y ver qué pasaba, porque utilizar este transgen y verlo en trigo, o sea, no había ningún antecedente. Entonces, eso fue lo que, y sobre todo que fue un trabajo inicial de Ailín y Ezequiel, o sea, un trabajo inicial desde INTA, lo que entusiasmó fue saber, bueno, ver en base a todos los antecedentes que había con otras especies y ver lo que en arroz había generado un efecto positivo y que los componentes, lo que es rendimiento, había generado una diferencia importante. Entonces fue como, bueno, utilizarlo y ver qué pasa en trigo. Y con la idea de pensar de que quizás puede ser que dé resultados positivos y bueno, se podrían usar otros candidatos o bien, como dije, como implicancias futuras, tratar de generar esta transformación. Hasta ahora nosotros vimos que penalizaciones no generan el transgen en el cultivo de trigo.
Y lo que se podría hacer es un poco limpiar todo esto de generar una copia única dentro del genoma, tener más certeza de dónde está, cómo está, y generarlo en genotipos o sea, genotipos genotipos comerciales de ahora, para que sea un poco más comparable a los rendimientos de ahora. Es decir, Pero podría ser un candidato o utilizar otros genes candidatos que dan a futuro. Digamos, vos seguirías apostando a este gen candidato, pero tratando de mejorar el tema de las copias, la ubicación de los transgenes y demás. Es decir, todavía no tirarías abajo el candidato, básicamente, si te entiendo bien. Claro, sería lo primero que haría es tratar de generar una transformación, quizás no usar método biolística, utilizar una transformación con Agrobacterium, eso también, porque la transformación con biobalística genera mucho ruido, entran muchas inserciones, no se saben cómo entran esas inserciones. Quizás ajustando todas estas cuestiones del tipo de transformación, el número de copias, la ubicación de la inserción y demás, y probar unos genotipos más modernos, quizás la respuesta y las tendencias que nosotros vimos en nuestro genotipo, quizás en una cuestión más regulada y más controlada, estas tendencias se transforman a diferencias positivas, diferencias significativas respecto al control. También no en una T0, sino también por ahí no en una T0, sino en generaciones un poco más avanzadas. Claro. Sí, tal cual. Bien por mi parte, no tengo más preguntas. Bien. Paula. No, por mi parte está perfecto también, ¿eh? Por el momento no. Viviana, doctora Echenique. No, está bien. Bueno, entonces estamos por cerrar la parte pública del acto, Daniela, y les voy a dar la palabra brevemente a tu director, el doctor Daniel Miralles, por si quiere decir algo públicamente antes de que pasemos a la deliberación en privado con el jurado, y al señor director de la escuela, el doctor Madoni. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, Roberto. Bueno, muy breve, agradecerle al jurado por, como dijo Daniela, por el tiempo, y agradecerle especialmente a Daniela, que también invirtió mucho tiempo y un esfuerzo muy importante, porque se movió entre Buenos Aires y Castelar por muchos días y semanas, y además adquiriendo conocimientos que fueron desde la agronomía hasta la cocina, de estar detrás de la PCR muchas horas tratando de identificar los que tenían un transgen. Así que bueno, felicitarla por haber llegado a esta instancia y nada más que eso. Gracias. Gracias, Daniel. Doctor Madoni, ¿anda por ahí? Gustavo. Sí, escuchamos. a ver. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, nada, como digo siempre, estamos en este momento, la escuela está en un momento en el cual difícil con todo lo que estamos viviendo, y así todo tenemos una comisión de doctorado y un personal en la escuela que verdaderamente se ha puesto esto al hombro, las defensas a distancia, y todos los días de las 5 que hubo, no hubo ningún problema. Evidentemente han sabido manejarlo muy bien, lo cual nos pone muy contentos. En segundo término, lo que también te quiero decir, Daniela, que estoy muy contento como director de la escuela y como compañero tuyo que haya llegado a este momento. Para la escuela el objetivo final siempre es que los alumnos egresen, y verdaderamente me pone muy, muy contento, en particular hoy por vos, que haya llegado a esta instancia tan merecida, con tanto trabajo, como dice Daniel, y que nos has permitido conocerte y disfrutarte todos estos años. También quiero agradecer, por supuesto, a vos y a Daniel y a Gabriela y a Ezequiel,
que confiaron en la Escuela para Graduados de la UBA, para tu formación, y al jurado, a Cecilia, a Carmen y también a Viviana, que trabajaron un montón y siempre se agradece el trabajo de los jurados, que la verdad, sin ellos tampoco la escuela podría funcionar. Así que bueno, dicho de esto, me voy a desconectar y más tarde vamos a seguir brindando, Daniela. Y Gracias, bueno, muchísimas gracias a todos y muchísima suerte, Daniela. Hasta luego. Bueno, entonces, antes de cerrar la grabación, de nuevo Roberto Fernández, el director del programa de doctorado. Cálido agradecimiento público de nuevo a las doctoras Paula Fernández, Viviana Echenique y Cecilia Rousseau por este esfuerzo extra encima de la evaluación normal de una tesis. Y entonces, Daniela, lo que va a pasar, otras escuelas tienen un acto público de lectura del dictamen, nosotros no. Va a ser un poquito más frío, vas a recibir una comunicación por mail de parte de Carolina y mía con el contenido del dictamen. Entonces, les pido a todos, excepto a Daniel Miralles y al jurado, que en este momento se desconecten, y les agradezco muchísimo haber presenciado este acto. Felicitaciones, Daniela. Gracias, muchas gracias, Roberto. Entonces yo me desconecto, ¿no?